Hola a todos y bienvenidos a Apología, donde un excristiano examina las afirmaciones de los cristianos. Disculpas por adelantado por mi voz de enfermo, así son las cosas a veces. Quizás recuerden que hace unos meses participé en un webinar con Eric Hovind de Creation Creo que Today vas a encontrarla una charla y fascinante. bailarines en Genesis Team Chafi Hola Eric, gracias por invitarme. Es bueno estar aquí de nuevo para hablar de mi tema para favorito. promocionar su serie de DVD. Hola chicos, este Facebook Live es patrocinado por Ryzen sin Lo que duda. me impulsó a hacer mi primer video no científico para el canal en respuesta a lo que se presentó allí. Aunque en realidad no espero que recuerdes, recientemente me enteré de que Tim y Eric recuerdan. Y recuerdan los detalles. De hecho, Paul, creo, dijo eso en su vídeo de YouTube sobre nuestro seminario web. Y Tim tenía razón, dije exactamente lo que él recordaba. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, después del seminario original, publiqué una pregunta en Facebook a Tim sobre la resurrección de muchos de los muertos, como se registra en Mateo 27:51. Tuvimos un intercambio breve pero agradable, y Tim me informó que tenía la intención de escribir una entrada de blog con una respuesta más completa a mi pregunta. Justo es, a medida que pasaban los meses, tuve la oportunidad de interactuar brevemente con Tim en algunos temas, incluyendo algunas historias de salud similares, y la incursión de Tim en el mundo de las historias de cómics, que ha sido parte de mi carrera durante mucho tiempo. Todo el tiempo, Eric y Tim comenzaron a tener encuentros en línea cada vez más frecuentes para promover la serie, que es un poco sensible al tiempo debido a su atractivo estacional. Cosas que se han sacado para intentar ir en contra de lo que más celebran los Now be cristianos, el domingo de resurrección que está muy próximo. Participé en un seguimiento sobre si los cristianos deberían celebrar la Pascua, pero me mantuve mayormente callado, ya que esa pregunta es más un asunto interno. Pero no pude evitar un comentario sarcástico inocente. Pablo dijo, esperando el precio pagano. Si me envías un mensaje y prometes que estás dispuesto a ver Side Strike y Paul, si ustedes quieren estos, estaré más que feliz de enviarte esto completamente Y gratis. lo hizo. Eric cumplió su palabra y me envió el material. Fiel a mi palabra, lo he visto y lo he considerado. De hecho, era mi esperanza tener un video de respuesta completo creado para el Viernes Santo. Por eso, me he mantenido alejado de las promociones de DVD posteriores, ya que pensé que sería mejor abordar el material de origen. Pero entonces, recibí esta notificación de Tim para hacerme saber que él también cumplió su palabra y había terminado su entrada en el blog sobre mi pregunta de la resurrección masiva. Leí el artículo y dejé algunos comentarios por escrito para él. Pero al día siguiente vi que el tema de Facebook en vivo de Eric era sobre la misma pregunta que hice. Así que decidí unirme de nuevo. Está bien, entonces quiero responder algunas preguntas que la gente se ha hecho sobre esto. ¿La gente realmente resucitó en Jerusalén? ¿Cuándo murió Cristo? ¿Hay contradicciones en la Lo resurrección? que pasa, muchas veces los escépticos y críticos examinan diferentes relatos bíblicos y verán lo que es un desacuerdo aparente donde a primera vista no parece coincidir muy bien y luego de inmediato simplemente afirman, oye, aquí hay una contradicción, no puedes creer en la resurrección, pero vamos, retrocedamos un poco antes de ocuparnos de eso. Si alguien encontrara una contradicción en algún lugar de los evangelios, Eric, ¿eso desmentiría que la resurrección ocurrió? No, no creo que eso desmienta la resurrección que ocurrió. Lo que acaba de hacer Tim fue un intento de desplazar la carga de la prueba. Para muchas afirmaciones es imposible refutarlas. Por ejemplo, se podría afirmar que existen los unicornios, que hay una tetera orbitando la Tierra, que en una vida anterior eran una tortuga marina llamada Molly. Si no puedes desmentirlo, o el estándar, entonces tendríamos que creer en cada afirmación ridícula hecha, incluyendo las contradictorias. Así que, por supuesto, vivimos nuestras vidas, o deberíamos vivir nuestras vidas, reservando la creencia para aquello que tiene suficiente evidencia para ello. La serie de Tim, Resucitado sin duda, afirma positivamente que Jesús resucitó de entre los muertos. Dice que tiene evidencia afirmativa. Ahora, si lo mejor que puedes hacer es, no puedes desmentirlo, entonces la resurrección de Jesús no tiene más peso que la existencia de unicornios, pie grande o genios que conceden deseos. Solo señalo que desde el principio su enfoque completo, incluso si pudieran mostrar múltiples contradicciones, no lo haría. No probaría que la resurrección no ocurrió. Todo lo que haría es poner en duda los registros que hablan sobre la resurrección. Todo lo que haría es poner en duda los registros. Eso es todo. Y que gran parte del argumento es decir que deberíamos tomar en serio las afirmaciones sobrenaturales de la Biblia, debido a su historial en las afirmaciones no sobrenaturales, diría que eso es bastante devastador. Si hay errores en la Biblia, ¿cómo podría alguien saber qué partes son errores y cuáles son divinas? Ambos ministerios se dedican únicamente a la autoridad de la Escritura, incluso frente a un conflicto científico abrumador. Eso es una concesión bastante extraña. Ahora bien, dicho esto, después de haber estudiado la Biblia durante décadas, tendría que estar de acuerdo con la premisa general aquí, que hay explicaciones suficientemente plausibles para las variaciones en la narrativa de la resurrección, como para que no sean contradicciones definitivas. Es un patrón inquietante, seguro, pero no es una solución definitiva, ya que básicamente concedería todos estos puntos a Tim. Vamos a acelerarlo. Ahora, hay algunos que son más difíciles, pero comencemos con uno fácil. ¿Cuándo Comienza fueron con las uno mujeres hacia la F derecha? Mateo Tomás abrió 95.5. la tumba al comenzar a amanecer el primer día de la semana.
Entonces, ¿qué pasa, Mark? Muy buenos días. Tenemos una contradicción paroxística aquí donde una de las personas quiere enseñar que es lo mismo que la segunda. No todos son iguales, es lo Y mismo. eso es realmente el problema aquí, no solo para trabajar por la mañana, sino también por la época del año. Es muy probable que hayan partido, como nos dice Juan, cuando todavía estaba oscuro. El día apenas había comenzado, el sol apenas había salido. Hay un juego de palabras en eso, ¿no? El sol había salido. Adiós. Si hay algo que no extraño, son los chistes de iglesia. Así que El hay... hijo y el sol. Está bien, quizás es innecesario explicar chistes de iglesia. Sí, veamos un par más que son realmente bastante fáciles. Voy a compartir la pantalla de nuevo. Oh, no voy a hacer que se sienten a escuchar más cosas obvias. Y si eres escéptico o si eres ateo, en mi página, ¿cuál es la más difícil que conoces de las contradicciones que mencionas aquí sobre el relato de la resurrección? Paul en Facebook dice que Tim, el final original de Marcos, tenía a las mujeres no diciéndole a nadie. Mateo y Lucas lo estuvieron compartiendo con alegría. Aquí tienes una aparente contradicción. A lo que se refiere es al final original de Marcos. Si miras en la mayoría de las Biblias hoy, cuando llegas a Marcos 16:8, habrá una pequeña pausa en el texto y lo guardaré, siguiendo versos que no están incluidos en la mayoría o en los manuscritos más antiguos y confiables. Ahora, sabes que algunas personas creen que los versículos del 9 al 20 son originales, pero hemos encontrado al menos 3 finales diferentes para el Evangelio de Marcos. Algunas personas piensan que simplemente termina justo en el versículo 8 y que no debería haber continuado. Algo más, y así los escépticos usan esto para decir, bueno, mira, no hay apariciones post-resurrección y Marcos es el evangelio más antiguo, es su suposición. Y eso es generalmente aceptado por eruditos conservadores y liberales. Así que mirarán eso y dirán, bueno, Mark nunca mencionó apariciones post-resurrección, así que a medida que los otros evangelios se escribían, la leyenda crecía. Y entonces tuvimos que empezar a agregar estas apariciones post-resurrección. Sí, exactamente esto. Cuando me sentía perdido en mi fe, hice un cuadro de 4 columnas con los diferentes detalles de la resurrección, que pueden encontrar en mi blog si les interesa. La primera columna es Marcos, luego Mateo, luego Lucas, luego Juan, el orden en que fueron escritos. Ahora lo que resalta en el gráfico no son las diferencias en sí, sino más bien la escalada exagerada de las diferencias. Las mujeres no dijeron nada, las mujeres avisaron a los discípulos, las mujeres les contaron a los discípulos que estaban justo ahí, un hombre en una túnica blanca, un hombre apareciendo como un relámpago cegador, 2 hombres apareciendo como relámpagos, quizá añadir un terremoto, quizá poner al mismo Jesús en la habitación, o quizá afuera, disfrazado. Claro, la licencia artística en el nivel de detalle puede compensar los cambios para aquellos que buscan seguridad, pero como un extraño, el patrón de escalada de la historia, el sello de la exageración en la creación de leyendas es inconfundible. Los detalles no se vuelven más rutinarios con el paso de las décadas, se vuelven más extravagantes. No es una prueba, pero claramente un patrón, exactamente lo que una leyenda en crecimiento parecería. En el espíritu de una edición justa, dejaré que Tim termine su punto aquí. Vayan, díganles a sus discípulos y a Pedro que él los precederá en Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Así que Marcos, incluso en los primeros 8 versículos, sigue contándonos. Una vez más, los primeros escritos son los más modestos. Para mí, no es que haya variaciones, es que todas las variaciones van en dirección al embellecimiento. Bueno, ¿qué pasa con toda esta idea de que cuando Cristo murió, había gente que salió de la tumba y caminó por Jerusalén? Eso es algo de lo que estoy seguro que mucha gente tiene preguntas. Oh, hola, finalmente llegamos a mi pregunta. Volvamos sobre ella, ¿quieres? En referencia a Mateo 27:51, ¿tomas esto literalmente que muchos muertos en Jerusalén fueron resucitados? Si es así, ¿existen referencias fuera de la Biblia a este espectacular evento? Parece ser algo importante. Sí, estas personas muertas que andaban por Jerusalén. Es algo sobre lo que los escépticos se preguntan, los cristianos también se lo preguntan. Está bien, ¿hay alguna evidencia de esto? ¿Qué pasó allí? Esto ha sido bastante controvertido en los últimos años, no solo entre los escépticos, sino también entre cristianos, porque algunas personas han empezado a decir, ¿sabes? Quizás no deberíamos tomar esto de manera muy, ¿sabes? Literal. Tal vez lo que Mateo está haciendo aquí es más bien un recurso literario que dice que alguien muy importante acaba de morir, porque estos son los evangelios escritos en biografías griegas, Boa. Era muy común en aquellos días cuando alguien famoso fallecía, como César o alguien más, que habría eventos astronómicos, habría otras cosas que sucedieron que señalaban que una gran persona había muerto. Entonces, Mike Lacona, quien es historiador, dijo que, ¿sabes? Tal vez eso es todo lo que Mateo estaba haciendo aquí. Simplemente estaba siguiendo la forma en que se escribe en el Evangelio, la forma en que se escriben los Boas, y él simplemente está utilizando este recurso literario para decir, una gran persona ha muerto. No creo que esa sea necesariamente la respuesta correcta, creo esto. Lo que Mateo describe aquí realmente sucedió. Esto es lo que dice. Y las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de las tumbas, después de su resurrección, fueron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Creo que todos estamos de acuerdo en que es un evento extraño. Si estuviéramos allí sería bastante impactante.
Y eso es realmente el argumento que hace el escéptico. ¿Cómo es que solo Mateo registra En esto? realidad no pregunté por qué Mateo fue el único autor del Evangelio que lo registró. Basado en la respuesta de Tim aquí en el blog, o él piensa que lo hice, o tal vez no soy el único escéptico en su vida. ¿Estamos viendo a otros escépticos ahora? ¿Cómo es que no tenemos otros escritos de nadie más en la historia que registraron esto? Porque seguramente habría sido lo más asombroso jamás visto. Entonces, ¿por qué nadie más habló de Si ello? hubiera algo relacionado con Jesús que debiera haber sido registrado por historiadores contemporáneos, sería esto. Comparativamente, casi podemos perdonar a la historia por pasar por alto el regreso de Jesús, ya que fue principalmente discreto y solo un hombre. Muchas personas santas que murieron fueron resucitadas. Muchas resucitadas. Entraron en la ciudad y se les aparecieron a muchas personas, no en secreto, caminando por la ciudad. Muchos los vieron. Si eso hubiera sucedido, ¿por qué habría necesidad de inventar la historia de que los discípulos robaron el cuerpo? Simplemente agrupa a Jesús con el resto de ellos. ¿Por qué habría dudado Tomás? Las consecuencias de una resurrección masiva, superpública, son asombrosas. Y en nuestra cultura actual tenemos una abundancia de fuentes de noticias. Y sin embargo, si observas las noticias nacionales, si solo ves la cadena de noticias, sabes, un poquito de las cosas se discuten, todo lo demás lo ignoran. Cualquier cosa que no ocurra en Nueva York o Washington, D.C., ignoran todo tipo de cosas. Sí, si un montón de personas muertas salieran de la Tierra y comenzaran a caminar por Cleveland, estoy seguro de que los equipos de noticias las 24 horas probablemente solo seguirían leyendo las publicaciones políticas en Twitter. Entonces, ¿por qué esperaríamos que escritores romanos que vivían en Roma o en cualquier otro lugar del imperio, no en Jerusalén, escribieran algo sobre esto? Flavio Josefo, el historiador judío más conocido de la época, que también trabajaba para los romanos, creció en Jerusalén y publicó al menos 27 volúmenes. 27 volúmenes de historia judía de la época, y es nuestra mejor fuente para la vida en Jerusalén antes de su caída en el 70 después de Cristo. Incluyó detalles mundanos sobre la vida en Jerusalén, incluyendo ropa, comida, aromas, pagos y deudas. Pero no pudieron dedicar un solo párrafo en 27 volúmenes para mencionar el día en que muchas personas resucitaron y caminaron por las calles a la vista de todos. Mira, obviamente la ausencia de evidencia nunca es evidencia de ausencia. Solo me parece que de todas las afirmaciones sobrenaturales en la Biblia, esta tenía la mayor probabilidad de corroboración externa, pero no tiene ninguno. ¿Cómo sabemos que no escribieron cosas así? Bueno, la mayoría de los escritos no sobreviven tanto tiempo. Sí, esta es siempre la pregunta que tengo cuando los cristianos dicen que nadie se presentó para disputar las afirmaciones de los discípulos. ¿Cómo sabemos que no lo hicieron? ¿Cómo sabemos que los supuestos testigos no negaron todo y estaban cansados de ser malinterpretados por los discípulos? No lo hacemos. La gente no verifica los hechos ahora, incluso cuando tienen Google en su bolsillo. ¿Y puedo dar una explicación de por qué creo que solo Mateo de los 4 escritores del Evangelio lo mencionaría? No era particularmente importante para mí, pero continúa. Y es porque Mateo escribe para una audiencia judía. Una y otra vez en su Evangelio, Mateo dijo, esto se hizo para qué. Esto se cumpliría lo que se habló a través de las palabras del profeta. Y él explicó qué eran, así que lo ves en Mateo capítulo 2, una y otra vez con el nacimiento de Cristo. Esto se hizo para cumplir las palabras del profeta, porque sus lectores conocían el Antiguo Testamento. Esta clara agenda del autor de Mateo para conectar los puntos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento me hace sospechar mucho de lo que alguna vez fue mi libro favorito de la Biblia. No solo muchas de las conexiones eran forzadas y parecían muy inverosímiles, incluso en el apogeo de mi creencia, pero parecía bastante plausible que él estuviera inventando o tergiversando los eventos de Jesús para hacerlos encajar. Dos de los ejemplos más notables son veces cuando la traducción griega del Antiguo Testamento, utilizada por el autor de Mateo, llamada la Septuaginta, contenía errores en la traducción del hebreo al griego y adaptó las historias al error de traducción en lugar del texto original. La primera es tener a Jesús montando torpemente 2 burros en su entrada a Jerusalén. El otro es la posible fabricación del nacimiento virginal completo, donde el texto del Antiguo Testamento realmente significa joven mujer y no virgen. Basándonos en lo que tenemos, hubo eventos milagrosos como el velo del templo rasgado y el simbolismo que eso representó. Todas estas cosas encajan perfectamente. Exactamente, Eric. Pero encajan perfectamente porque sucedieron así. O encajan perfectamente porque un entusiasta del Antiguo Testamento estaba torciendo e inventando hechos para lograr un ajuste perfecto. Igual que los eventos de Regreso al Futuro 2, encajan perfectamente en los eventos de Regreso al Futuro 1. ¿Sabían los escritores originales lo que iba a pasar? ¿O los escritores de las secuelas estaban muy familiarizados con el material original? Ahora los cristianos tienen una negación plausible de estas cosas, pero no superan la prueba del olfato para un externo. Digamos que Marcos, Lucas y Juan hablaran de eso. ¿Crees que los escépticos lo creerían, Eric? Sabes, es un gran punto. Digo, no, porque si miras toda la evidencia externa por la crucifixión, la inscripción de Nazaret, de la que has hablado en la serie, y las muchas referencias extrabíblicas sobre la crucifixión y la resurrección,
y ellos no las aceptan. Entonces, usar esto y decir que la Biblia es tu única prueba, no voy a creerlo porque no tienes pruebas externas. No, que no estás ayudando en nada. Ya has demostrado, y lo siento por ser tan directo, ya has demostrado tu prejuicio. Ya has demostrado que no quieres salir sin importar lo que digan las pruebas. Oye, espera ahí, Eric. Acabas de decir que al mirar todas las evidencias externas de la crucifixión, bueno, no hay mucho, pero hay breves menciones algo dudosas en Josefo y Tácito. Y adivina aquí, Eric, creo que Jesús fue crucificado completamente basado en la fuerza de esa evidencia externa. Consideré una posición miticista por un tiempo. La idea de que el Jesús histórico ni siquiera existió, pero lo estudié mucho y finalmente concluí que probablemente hubo un hombre histórico que fue crucificado sobre el cual se basó el movimiento. Llegué a aceptar en general la crucifixión, porque parece haber suficiente evidencia externa. Luego, en la misma oración, confundes la crucifixión con la resurrección. El primero no es lo mismo que el último. He pasado por tu seminario. No hay evidencia externa ni remotamente tan sólida para la afirmación de la resurrección como para la de la muerte. Lo siento por ser tan directo como dices, pero la inscripción de Nazaret Débil Timoteo es bastante vago, y aún en el mejor de los casos, no es más que una coherencia plausible. Ahora, Paul en Facebook dice que eso es deshonesto. Paul, tengo que decirte, no eres el único ateo o escéptico con quien he hablado. He visto esto una y otra vez, que la evidencia real no importa tanto. Pero he demostrado que mis opiniones y creencias se ven influenciadas por la evidencia. Una vez más, creo que al menos un hombre llamado Jesús vivió en Jerusalén y murió crucificado. Suficiente evidencia. Supongo que si tuvieras evidencia así para tu afirmación de resurrección, la habrías incluido en el DVD. Pero no lo hiciste. Si la estás guardando, no lo hagas. Por favor, preséntala. Por eso dije, espera si vas a intentar refutar la resurrección de Cristo. No intento refutarlo, porque no se puede falsificar. Carga de la prueba, ¿recuerdas? ¿Cómo no puedes desmentir a los genios que conceden deseos? Solo hablo sobre la suficiencia de la evidencia para nuestra resurrección. Entonces vas a decir, mira, toda esta evidencia, te envié la memoria USB sobre todo esto, puedo descartar todo eso. Enviaste eso. Gracias. Y ahora definitivamente debo a todos una discusión detallada sobre por qué no me pareció convincente. No intento ser deshonesto, Paul, de ningún modo. Te lo digo por mi experiencia y la de otros, hacia donde termina yendo el argumento, a pesar de todas las evidencias externas de la resurrección de Cristo. Me acusaste personalmente de no estar abierto a cambiar de opinión con evidencia, pero te acabo de decir que la evidencia me ha hecho creer en una crucifixión. Entonces, ¿quién de nosotros realmente tiene una opinión sin considerar las pruebas? No necesito, y sé que usarás esto en mi contra, pero no necesito la evidencia externa porque tengo la palabra de Dios. Boom. Y tú también, no creo que sea deshonesto de mi parte decir que la mayoría de los escépticos no creerían incluso si Mateo, Marcos, Lucas y Juan estuvieron de acuerdo en ello. Porque vemos una y otra vez que John Domita Crossan no acepta los relatos bíblicos para el entierro de Jesucristo. Y muchos escépticos han seguido su ejemplo en eso. Dicen, oh, Jesús fue solo enterrado en una tumba superficial. De hecho, creo que Pablo dijo eso en su video de YouTube sobre nuestro seminario en línea. Dijo lo mismo, dijo eso. Lo que típicamente escucho que sucedió después de la crucifixión romana es que eran enterrados en una tumba poco profunda. Bueno, pero tenemos 4 escritores diferentes que todos dicen que fue enterrado en la tumba de José de Arimatea. ¿Cuántos? Ahora, sé que quieren intentar descartar algunos de ellos y decir, bueno, simplemente tomaron prestado de Marcos, pero aún tienes un par de fuentes tempranas que dicen que fue enterrado en la tumba de José de Arimatea. Entonces, quizás 2, con el segundo escribiendo casi 100 años después del hecho. Así que tienes que enfrentarte a eso en lugar de simplemente descartarlo. Definitivamente lo haremos. Video en camino. Para ser justos, Tim se puso en contacto conmigo después de la transmisión para informarme que, debido a la forma en que se desplazan los comentarios en Facebook Live, se perdió el contexto de mi declaración inicial. Incluso me dio algunas fuentes no bíblicas nuevas para mí que revisar. Pero aún así hay algo. Incluso si pudiéramos mostrarles, oye, los 4 evangelistas hablan de esto, aún así no lo creerían. Así que, a decir verdad, ¿cómo es que los otros no escribieron sobre eso? Si no lo vas a aceptar aunque lo hagan, entonces es simplemente deshonesto. Y esa es exactamente la razón por la que no le hice esa pregunta. Con los evangelios básicamente fruto del mismo árbol, la cantidad de repeticiones no me importa en lo absoluto, ni probablemente a ningún capitán. Y por eso me decepcionó tanto esta sesión, y tu artículo en el blog se centró en eso. Una pregunta que suena como si probablemente proviniera del teclado de un deísta. Normalmente dejo pasar lo siguiente, pero ahora mismo no me siento muy generoso. Entonces, comencemos con la definición de un ataque ad hominem o una falacia ad hominem. Es una falacia lógica en la que un argumento se refuta atacando el carácter, motivo u otro atributo de la persona que hace el argumento, en lugar de atacar la sustancia del argumento en sí.
cuando por supuesto el motivo de la persona no está conectado en absoluto con la verdad de su afirmación. Un estafador podría estar diciéndote algo verdadero. Una madre amorosa podría estar dando a su hijo un consejo perjudicial. Con eso en mente. Los escépticos lo mencionan porque intentan desacreditar lo que las escrituras enseñan sobre este evento, porque si Jesús resucitó de entre los muertos, ¿quién es Él? ¿Volverá algún día como juez? Sí, creo. En realidad, eso está impulsando mucha de la crítica de los evangelios. Si Jesús fuera simplemente otra persona, si solo fueras una persona promedio, no creo que siquiera se hable de Él. No creo que a los escépticos les importaría, pero porque murió y resucitó y Él es nuestro juez, entonces eso les preocupa mucho. Por eso vemos a los escépticos hablar más de Dios y de Cristo que los cristianos, lo cual es realmente extra en el 41, pero en 2025 obsesionados con ello porque intentan alejarse. La realidad es una cuestión de su prejuicio. No quieren creer lo que la Biblia dice sobre este evento porque, seamos honestos, si sucedió, entonces Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y volverá a este mundo algún día como juez. Y seremos responsables de nuestros pecados. Así que lo que escuchaste fue a alguien atacando a su Los oponente. motivos y no los argumentos de su oponente. Si yo dijera, por ejemplo, que la única razón por la que alguien podría defender la resurrección de Cristo es porque fueron indoctrinados en la creencia desde la infancia. O Si el... su sustento viene de vender colecciones de DVD sobre la resurrección de Cristo y necesitan que sea cierto para pagar su hipoteca, entonces estaría cometiendo un ataque ad hominem. No estaría abordando los argumentos honestamente, sino tratando de descartarlos atribuyéndoles un motivo negativo. Pero yo no hice eso, y Creation hoy tampoco debería hacerlo. Entiendo que su audiencia es casi enteramente cristianos, buscando asegurarse de que lo que ya creen es razonable. Por eso es tentador intentar añadir esa tranquilidad, afirmando que la única razón por la que alguien podría no creer Son un porque pecador están sucio que... cegado por la lujuria o por Satanás. Pero si afirmas que tu programa y tu ministerio se trata de proporcionar verdad y evidencia, deja de atacar con insultos personales. ¿Es débil? Socava completamente la presentación de tu posición y ustedes son mejores que eso. Si realmente tienes la verdad, eso es suficiente. Tenemos un problema mucho más grande del que tú y yo necesitamos hablar, y eso es ¿qué es la verdad? Si estás diciendo que la Biblia no acierta, que la Biblia no es verdadera, ¿qué es la verdad? Tenemos que descubrirlo y hablar de eso antes de poder siquiera llegar a si la resurrección es verdadera o no, realmente sucedió o si ese evento es verdadero, histórico. Dado que me he tomado el tiempo para crear un canal completo Nuestro canal de YouTube. dedicado a señalar dónde siento que tú y tus invitados se han desviado de la verdad, obviamente lo agradecería. Increíble, gracias chicos por unirse a nosotros, gracias a escépticos y ateos por el maravilloso encuentro, siempre lo agradezco y espero verlos en otro Facebook en vivo. Quizás no después de esta, pero así lo espero. Si te gustó este video, dale un pulgar hacia arriba o un pulgar hacia abajo si no te gustó. Déjame un comentario abajo, dime lo que piensas. ¿Me pasé? ¿Estoy completamente equivocado? O tal vez solo deséame una pronta recuperación de la voz. Para asegurarte de no perderte ninguna película nueva de Paul Gia, por favor, haz clic en suscribirte y quizás también en la campana de notificaciones. Gracias por escuchar. Hasta luego.